Pues buenos días a todos. Pues como saben, Nared y yo regresamos de viaje hace poco y pues las vacaciones son viajes de turismo, pero tuvimos, por lo menos yo personalmente tuve una experiencia en Fátima y en Santiago de Compostela, dos centros de peregrinaje bien importantes, y la impresión que me dio uno versus el otro, pues fue bien marcada la diferencia. Me puse a pensar en eso. Yo usualmente escribo mientras estoy de vacaciones, un diario de dónde estamos, qué me siento, etcétera. Y me puse a buscar en viajes viejos. Y pensando, me di cuenta que cada viaje que usted hace se puede convertir en una peregrinación, en realidad. Y yo entiendo que eso es lo que nos pasa a nosotros, por lo menos a mí y a Nanet, cuando vamos de viaje. Uno va para disfrutar, para descansar, pero siempre hay unos momentos en que tú te encuentras con eso que nosotros llamamos la divinidad. Y Fátima, por lo menos a mí me impresiona negativamente en el sentido de que gente que lo describe cuando fueron en la década del 70 y el 80, ¿no? Versus a cómo se ve ahora, eso antes ellos decían que se respiraba mucha paz porque era entre la naturaleza y hay muchos árboles y un bosque y qué sé yo. Y ahora es un terraplén de cemento enorme que por lo menos a mí no me inspiró absolutamente nada. Y claro, yo no soy católico, así que eso lo tenemos que tomar en consideración. Sin embargo, cuando fui a Santiago, que eso se mantiene más o menos como está, que no han hecho muchas cosas nuevas, la diferencia se notaba en la gente que estaba allí, la cercanía de la gente, el contacto que tú tenías con los peregrinos, que los veías allí cuando llegaban, etcétera. La impresión fue bien diferente, era una cosa dinámica, una cosa alegre, bien diferente a lo que se sentía en Fátima, ¿no? Entonces me puse a averiguar qué se entiende, qué es peregrinar, qué se entiende por peregrinar. Y usualmente si tú buscas el diccionario, te va a decir que el peregrinar es un viaje a un santuario o a un lugar sagrado con connotaciones religiosas, el peregrinaje, ¿no? Y la palabra viene del latín peregrinatio, que quiere decir un viaje o estancia en el extranjero. No menciona nada de religioso, ¿no? Y en sus orígenes, la palabra quería decir, etimológicamente hablando, extranjero desconocido en el país, privado de asistencia de una colectividad. Y yo pensando que eso es una de las primeras cosas que te dicen los mandamientos y el Viejo Testamento, ¿no? Que tú tienes que acoger al extranjero porque no tiene apoyo de nadie, etc. La Biblia habla de la responsabilidad que tenía el pueblo hebreo en aquel tiempo de acoger a todo extranjero, alimentarlo, cuidarlo y protegerlo, porque estaba privado de la asistencia de su colectividad, de su pueblo, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a la antropología religiosa, este es un fenómeno que se da en todas las religiones y en todas las culturas, aún mucho antes de que se escribieran los libros que nosotros utilizamos aquí en la iglesia, ¿no? El peregrino usualmente en el viaje encuentra lo sobrenatural en un lugar preciso y allí participa de una realidad diferente a la realidad del día a día, o a lo cotidiano, o a lo mundano. ¿Okay? Y el viaje es con ese propósito. Pero tú no tienes que ir a un lugar específico a buscar eso lo puedes encontrar durante el viaje. Y yo solamente me acordaba de las cuevas estas en Francia y en España, Altamira, Lascaux, etcétera, donde hay dibujos de animales y de personas. Lo último que leí fue que en una de esas cuevas había unos puntitos y estos individuos retrataron esos puntitos, los metieron en un programa de computadora que te decía dónde estaban localizadas las estrellas cuando se cree que eso se pintó, y encontraron que esos puntitos eran un mapa del cielo
de hace 30 y pico de mil años o 100 y pico de mil años. O sea que las peregrinaciones, entre comillas, a un lugar sagrado, donde tú te vas a encontrar con algo diferente a lo que tú vives todos los días, se vienen dando antes de que el hombre fuera hombre, antes de que el ser humano fuera ser humano, ¿no? Éramos seres humanos, pero eran diferentes a nosotros, ¿no? O sea que esto no es nuevo, lo que quiero decir, ¿no? Y esto de peregrinar es un concepto común en muchos pueblos y muchas tradiciones. Y es posiblemente un evento muy antiguo, como les estaba mencionando, que pertenece ya a la psique del ser humano. Está en el inconsciente colectivo. Es algo atávico que se encuentra ya en nuestra mente y en nuestra mitología personal y cultural. Y el camino es una de las metáforas más comunes en todas las culturas y en todos los tiempos, aún en tiempos remotos, y como decía, es un símbolo arquetípico, era la palabra que estaba buscando, ¿no? Y de ahí las expresiones como, por ejemplo, la vida recta, se refiere al camino recto, ¿no? Dar los pasos correctos, tú das los pasos correctos cuando estás caminando en el camino, estar bien encaminado, extraviarse, perder el rumbo, salirse del camino o de la vereda, piedras en el camino, sentarse a la vera del camino, reemprender la marcha. Y aún en canciones populares como hay una del Buenavista Social Club que dice: oiga mi compay, no deje el camino por coger la vereda. O sea que el camino es una metáfora bien importante en todas las culturas del mundo. Y de aquí sale la idea de que el ser humano es un animal itinerante. Itinerante quiere decir que no está en el mismo sitio mucho tiempo. Y esa ha sido nuestra historia hasta hace quizá 5.000 a 10.000 años. Somos animales de estar cambiando de lugar, migrando, caminando todo el tiempo. Y hay peregrinaciones que han cambiado la historia y han cambiado la existencia de algunos individuos y de pueblos. Por ejemplo, la de Abraham, que está en la Biblia, que sale caminando de Ur de los Caldeos hasta que llega a Canaán, en el Medio Oriente, y eso está documentado como historia del pueblo hebreo, ¿no? La de Moisés, que decidió emprender un peregrinaje, entre comillas, hacia la llamada Tierra Prometida, con todo lo que eso trajo y los cambios que ocasionó eso, no solamente en la vida del pueblo hebreo y en la vida de Moisés, sino en el mundo entero, porque de ahí salen las religiones más importantes ahora mismo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. La de Pablo, que no estaba quieto en un sitio, estaba constantemente caminando. Jesús igual, él no estaba quieto en un lugar mucho tiempo, era una persona itinerante, constantemente caminando, y las varias peregrinaciones que hizo a Jerusalén, como acostumbraba el pueblo judío hebreo en aquel tiempo. Y en los tiempos modernos, la que se me ocurrió pensar fuera la de Malcolm X. Malcolm X era un individuo negro, nacido en Arkansas, con una vida de adolescente y de joven bien problemática, a pesar de ser bien inteligente. Y en la cárcel él se convierte al Islam. Y él abraza la doctrina de Elijah Muhammad, que era un islamista norteamericano bien radical, que él no creía en la unión entre los negros y los blancos en los Estados Unidos. Él abogaba por la separación y el regreso a África si era posible, ¿no? Y era una persona muy combativa, muy radical en sus ideas y en sus actos. Él creía en la lucha armada. Era enemigo de Martin Luther King por esa razón. Y como su fe islamita le pedía, él una vez hace la peregrinación a la Meca, que en el Islam se le llama eso el Hajj. Pues él va a la Meca y regresa de la Meca totalmente cambiado, más inclusivo, menos radical, menos violento, abogando por la integración. ¿Por qué? Porque en la Meca él ve gente de diferentes razas, de diferentes colores, aún blancos, rubios, de ojos verdes, dando la vuelta con él
y con el resto de las personas que hacen la migración todos los años. Y eso lo impresionó a él de una manera tal que él se dio cuenta de que había otro mundo, de otro mundo podía ser posible y no el que él se imaginaba, ¿no? Claro, ya le había hecho todos los enemigos que iba a hacer, incluyendo dentro del mismo movimiento islámico político de los Estados Unidos, y por eso fue asesinado en el 1967, creo que fue. Pero esos son otros 20 pesos. Hay otras migraciones internas que se han dado. Nelson Mandela, Pepe Mojica, que murió en estos días. Las migraciones de ellos fueron a prisión. Y estuvieron años en prisión. Pero cuando salen de prisión son unas personas completamente cambiadas. No tuvieron que moverse. Esa es más o menos la migración de la que habla Charles Fillmore, la peregrinación de la que habla él. ¿Y en Unity qué significa eso de peregrinar? Bueno, para Unity la peregrinación más profunda no requiere un viaje al exterior, no requiere un viaje exterior, un caminar, una distancia, ir a algún sitio en particular, sino que es un viaje interior, que es lo que le pasó a estos dos individuos que mencioné últimamente, ¿no? A Mandela y a Pepe. Es el despertar del alma hacia una conciencia de unicidad o de unidad con lo divino, con la divinidad. Y Charles Fillmore decía que la vida misma es una peregrinación. Desde que nacemos estamos caminando. Iniciamos el proceso continuo de recordar quiénes somos en verdad. Aunque nos envolvemos en identidades, en roles asignados por la cultura o la familia y circunstancias allá afuera, en el fondo somos expresiones vivas de lo divino, expresiones vivas de la divinidad. Y por lo tanto, con frecuencia olvidamos esa verdad esencial, olvidamos eso. Y la peregrinación espiritual es el proceso de regresar, no en el sentido físico de caminar y regresar a tu casa, ¿no? Sino en la conciencia más elevada de nuestra naturaleza sagrada, ¿no? Ismael Serrano, un cantautor español, tiene una canción que estaba oyendo este fin de semana, lo más interesante, que habla de... se encontró con un amigo y está hablando de la nostalgia de cuando ellos eran pequeños y el devenir de la vida que les pasó, etc. Pero él habla a su amigo, le está diciendo que mira, tú te fuiste y te perdiste buscando algo, solamente para regresar muchos años después, maltrecho, a tu casa y darte cuenta de que tú mismo te estabas esperando en el balcón sentado en un sillón. Es como la parábola del hijo pródigo. Tú te vas buscando algo, regresas hecho leña, porque la vida da cantazo, y si tú no estás preparado te vas a doler mucho, pero cuando regresas, te encuentras que lo que tú estabas buscando estaba todo el tiempo allí. O sea que lo llevabas dentro, si venimos a ver, ¿no? Y en Unity enseñamos que lo divino no está afuera, está dentro. Está en lo alto, no está en lo alto ni en lo lejano. La divinidad es presencia y poder en nosotros, a nuestro alrededor, como nosotros. O sea que nosotros somos manifestaciones de esa divinidad. Y a través de esa divinidad, a través de nosotros, esa divinidad se manifiesta en nuestro trabajo, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras obras. Cada paso que damos nosotros con intención espiritual es parte de esa caminata sagrada de regreso a la verdad de nuestro ser. No importa si estamos en silencio o estamos en oración, en meditación, en servicio, trabajando, caminando por la calle, conversando con gente, con amistades. Si lo hacemos con conciencia, estamos peregrinando. Y hay muchas diferencias entre lo que es ser turista y en lo que es ser un peregrino. Hay tablas, yo conseguí hasta tablas hablando de eso, de las diferencias de turistear y peregrinar. Y son muchas las diferencias, pero sin embargo, tú puedes convertir tu viaje de turismo en un peregrinar. ¿Y cómo?
Primero, creando un espacio interior, para tú poder ver desde ese interior todas las cosas que tú estás viendo nuevas que nunca has visto. Y otra cosa es que en el viaje debes dejar algo atrás y traer cosas nuevas dentro de ti. Y exteriorizar ese cambio, exteriorizarlo cuando tú regreses. Pues porque el que se va nunca regresa. Una persona que da un viaje, cuando regresa es otra persona. Yo recuerdo cuando yo me fui a estudiar a Nueva York, en 6 meses vine de vacaciones. Y una de las cosas que me impresionó era que Puerto Rico lo encontré tan diferente. Pero una cosa bárbara, eso me impresionó, me chocó, de que cómo es posible que esta isla haya cambiado en 6 meses tanto, pero no era la isla la que había cambiado, era yo. Por lo tanto, el que regresó después de 6 meses era otra persona a la que se fue, completamente diferente, y veía las cosas diferentes. Y no fue un peregrinaje tradicional lo que yo fui a hacer, ¿no? Entonces, el verdadero viaje nunca termina, como mencioné al principio. El viaje tiene pausas, tiene retrocesos, tiene momentos de duda, tiene revelaciones de luz, pero todo eso es parte del crecimiento. A veces nos sentimos perdidos, pero incluso en la oscuridad, en nuestro, como dicen por ahí, en la oscuridad de la noche del alma o algo así, el Espíritu nos guía. El Espíritu nos guía, ¿no? Como el Salmo 23, ¿no? Aunque ande por valles de oscuridad, etcétera, no voy a temer porque el Señor está conmigo. Y claro, tú caminas, pero al final del valle, pues llega otra cosa. Tienes que mantenerte caminando. Porque el que no camina no avanza. No solamente físicamente, sino espiritualmente y emocionalmente. Y como decíamos ahorita, los desafíos no son obstáculos en el camino, son invitaciones para nosotros crecer. Oportunidades para despertar a una comprensión más profunda de nuestra fortaleza interior y de la presencia de lo divino en cada circunstancia. Y claro, nos estamos entrenando para resolver problemas, utilizando todas esas herramientas que ya están dentro de nosotros, ¿no? Una peregrinación verdadera no busca cambiar lo externo. Tú buscas transformar la visión tuya de cómo vemos la vida. O sea, tú no buscas cambiar lo que está pasando, quizá, porque es imposible. Si tú te levantas un día por la mañana, yo quiero cambiar el mundo, por la noche te va a acostar frustrado porque no hiciste absolutamente nada, porque es imposible hacer eso. Lo más que tú puedes aspirar es cambiarte tú para que tu visión de ese mundo y de esa vida que tú estás viviendo sea diferente y sea más productiva para ti. Y si es más productiva para ti desde el punto de vista espiritual, es productiva para todo el que tiene contacto contigo. Tu vida es productiva para todas esas personas, aunque ellos no lo sepan. ¿Ok? Comenzamos a ver las cosas con otros ojos. Las personas ya no nos resultan extrañas, sino que son compañeros de viaje. Ya no son enemigos. No son lo diferente, lo distinto que hay que rechazar, a lo que le tenemos que tener miedo. No, se convierten en tus amigos, porque te das cuenta que ellos están en tu mismo viaje. Los momentos simples de la vida se convierten sagrados. Hay una novela de F. Scott Fitzgerald, On the Razor's Edge, en el filo de la navaja. Y este individuo americano, él se va por el mundo buscando a este individuo que supuestamente le dijeron que era un gurú para él crecer, qué sé yo. Llega a la India, llega a un barrio bien pobre, a un bote que está a la orilla de un río que está contaminado, y encuentra a este viejo lavando platos en el río. Y él le pregunta que ¿dónde está fulano? Y dice, pues métete al bote que ahorita él aparece. Y cuando él
termina de fregar los platos, entra a decir, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, el individuo le hace ver al americano, ¿no?, que eso que él está haciendo, lavando los platos, a pesar de ser una cuestión cotidiana que la tiene que hacer por cuestión de higiene, lo que sea, etcétera, eso es una actividad sagrada. Es una oportunidad para meditar, es una oportunidad para estar en contacto con lo divino dentro de ti. Los errores en la vida se convierten en lecciones. Por lo tanto, no son errores, porque es una clase que tú cogiste y la pasaste. Por lo tanto, aprendiste. Las oraciones se convierten en caminos. Mucha gente ora pidiendo, suplicando, haciendo negocios con el Creador. Tú me das, yo te doy, tú me das, etcétera. Pero para nosotros la oración es el camino. Se convierte en el camino porque es estar en contacto con ese individuo que está dentro de ti, que es el Cristo, para tú saber mejor por dónde tienes que caminar y qué vas a sacar de ese camino, que es tu vida, ¿no? Descubrimos que el lugar que siempre estuvimos buscando está dentro de nosotros. O sea que no hay que caminar mucho. Si tú caminas y tú viajas físicamente, es para encontrarte a ti mismo, donde quiera que vayas, y tienes que tener esa conciencia, ¿no? Y esa cosa que está dentro de ti es el Cristo en mí, esa chispa divina que es mi verdadera identidad. Me guía a cada paso. Mientras camino, suelto creencias limitantes, rencores, temores y todo aquello que me impide avanzar con libertad. Porque todas esas cosas que mencioné nos restringen nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de sentir, nuestra libertad de ser lo que somos. En su lugar, abrazo la fe, la compasión, la verdad y sobre todo el amor. El poeta León Felipe, español, yo creo que de la generación del 31, del 86, no recuerdo cuál de las dos es, escribió un poema que se llama Romero Solo. Y Romero no se refiere a un nombre. Lo que pasa es que los peregrinajes tenían unos nombres. Los romeros o las romerías eran los peregrinos que iban a Roma. Los peregrinos solo eran los que iban a Santiago. Y los peregrinos palmeros eran los que iban a Jerusalén. Estamos hablando de hace 1000 y pico de años, ¿no? Entonces, un fragmento de ese poema dice, que tiene que ver mucho con la cuestión esta de la peregrinación interna, dice, que no hagan callo las cosas ni en mi alma ni en mi cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero. Ligero por supuesto, de liviandad, no rápido. Ligero, siempre ligero, sensibles a todo viento y bajo todos los cielos. Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni a la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. ¿Qué es lo que está diciendo él ahí? Que en ese peregrinar todos somos iguales, todos somos hermanos. Pasamos una vez, ligeros de equipaje, absorbemos todo lo que hay ahí y cantamos, decimos, hablamos, llevamos el mensaje nuestro o recogemos todo, no solamente de un pueblo ni de un huerto, sino de todos los pueblos y todos los huertos. Eso es universal y a eso es lo que él se refiere con el verdadero peregrinaje, ¿no? Yo los invito hoy a detenernos en este punto del camino, aquí, y reconocer que estamos exactamente donde necesitamos estar. Que no hay destino más elevado que este momento presente, vivido con plena conciencia de nuestra realidad en el espíritu.
esa unión con el Cristo en nosotros. La peregrinación continúa siempre, no hacia un lugar lejano, sino hacia el templo interior que siempre ha estado ahí, esperándonos con los brazos abiertos. Dios les bendice.